Como el siervo con sed busca el río, oh Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Vales más que el oro, la plata tú me puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. De rodillas vengo a ti, con humilde corazón, levantando manos hacia ti. Te dedico un nuevo amor, postrándome ante el trono. Te adoro en espíritu, te adoro en verdad. Haz mi vida una alabanza hacia ti. De rodillas vengo a ti, con mi triste corazón, levantando manos hacia ti. En tu rostro puedo ver gracia y misericordia. Santo Espíritu, cámbiame, hazme nuevo y siempre fiel. Haz mi vida un sacrificio para ti. Haz mi vida un sacrificio para ti. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. A tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que se van conectando a esta transmisión. Le damos a ustedes una cordial bienvenida y esta vez pues una nueva edición de A Tiempo y Fuera de Tiempo con su servidor, Juan Abando. Vamos a hacer una oración. Padre eterno que estás en los cielos, te damos las gracias por este nuevo día, por bendecirnos con esta nueva oportunidad para abrir tu palabra y poder examinarla y estudiarla y resultar ricamente bendecidos con el conocimiento que tú nos dejas a través de ella, el conocimiento que tú nos das a través de tu palabra santa y preciosa. Te pedimos por favor que nos ayudes a entender tu mensaje y principalmente a ponerlo en práctica. Por favor, ayúdanos, oh Dios, a ser sabios y entendidos de cuál sea tu santa voluntad. Bendice y cuida de todos nuestros hermanos en la fe, de todos los miembros de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Por favor, Padre, con tu providencia, la cual siempre se manifiesta, te pedimos que nos ayudes. Ponemos en tus manos, oh Dios, esperando solamente hacer tu voluntad con tu ayuda. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Le damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Esto es A Tiempo y Fuera de Tiempo.
Vamos a continuar con nuestra conversación, nuestro estudio sobre cómo construir un mejor yo. Estoy convencido de que esta es para el cristiano una de las más nobles tareas, uno de los más importantes objetivos que deben de tener en su vida diaria. Yo estoy consciente de mi necesidad de ser una mejor persona, de ser un mejor cristiano, de ser un mejor hijo de Dios, y consciente de mi necesidad de seguir construyendo mi fe, seguir construyendo mi espiritualidad, mi pureza, mi santidad. Por lo tanto, estoy convencido de que todo esfuerzo que haga con ese propósito será un esfuerzo muy bien invertido. Un esfuerzo que a mediano, a largo plazo, a corto, mediano, a largo plazo, se verá pues reflejado en frutos. Entonces, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de hacer las cosas se verá afectada debido a ese crecimiento espiritual, debido a esa constante transformación, a ese constante esfuerzo por hacer una mejor versión de mí mismo. Y en ese sentido, entonces, estoy convencido de que, como nos dice el escritor a los Hebreos, o del libro de los Hebreos, necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús. Vimos eso en Hebreos 3, 1 al 6. También necesitamos mantener vivas nuestras esperanzas, Hebreos 3, 6. Además de eso, necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, y eso significa que habrá disposición a obedecerla, disposición a sujetarse solamente a ella, sin alterarla, sin cambiarla. Y aquí, como un breve paréntesis, hacemos un llamado a todos los maestros, predicadores y estudiantes de la Biblia a asegurarse de hacer una interpretación adecuada de la palabra de Dios, pues ya sea que la enseñes o ya sea que la estudies, lo que enseñes, lo que estudies y apliques va a poner en juego tu salvación, tu salvación. O bien, debido a tu estudio personal y debido a la aplicación de ese estudio personal, estarás cada vez más preparado para recibir las recompensas del Señor, sus bendiciones, la salvación eterna, o quizás cada vez más propenso a experimentar las consecuencias de la desobediencia y la transgresión. Es muy importante este punto número 3, el de guardar la palabra de Dios. Además, dijimos también que vamos a asegurarnos de que nuestras actitudes sean las que deberían de ser. Y eso estuvimos mencionando en nuestra última transmisión, ¿correcto? Entonces hablábamos de, por ejemplo, pureza, hablábamos de humildad, hablábamos de bondad, hablábamos de alegría, hablábamos de sumisión o sujeción y hablábamos de sinceridad. Tenemos, por supuesto, otras actitudes, otros valores correspondientes a los cristianos, a los hijos de Dios, de los cuales las Escrituras nos hablan, pero queríamos hacer énfasis en eso en nuestra última transmisión. Podríamos hablar de estas cualidades o virtudes también como los frutos o como el fruto del Espíritu Santo, siendo mucho más precisos, el fruto del Espíritu Santo de los cuales leemos, ¿no?, en el libro de Gálatas, capítulo 5, desde el verso 19 hasta el 21. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Y Pablo dice, contra tales cosas no hay ley.
cosas que con nuestro constante ejercicio, en conexión con el punto número 3, en conexión con nuestro constante ejercicio de utilizar, de obedecer, de aplicar la palabra de Dios, este fruto del Espíritu Santo va a manifestarse en nuestras vidas. Recordemos que hemos sido creados, hemos sido hechos en Cristo, ¿no? Para buenas obras. Por lo tanto, es importantísimo que a través de nuestra vida podamos reflejar, ¿no? Todo eso que estamos ganando, estamos logrando debido a nuestra relación con el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a cubrir una siguiente sección, empezando en el versículo 12 del libro de Hebreos. ¿Okay? Así que nos posicionamos rápidamente en el libro de Hebreos capítulo 3. En base a este capítulo estamos desarrollando nuestra lección sobre cómo construir una mejor versión de nosotros o construyendo un mejor yo. Bien, nos vamos a cambiar también nuestra pantalla para que podamos visualizar nuestro texto. A los que se van conectando, los que van entrando a esta transmisión en vivo o quizás ya estén reproduciendo la grabación, pues otra vez, bienvenidos, bienvenidos. Es un placer compartir este tiempo con ustedes y aprender juntos una porción más de la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos allá, Hebreos 3:12. Tenemos en pantalla, lo podemos leer. Si tú tienes tu Biblia a la mano también, te ruego que la abras y estudiemos juntos. Puedes subrayarlo, puedes remarcarlo, puedes hacer una nota al costadito. Lo que mejor te ayude para retener la información, ¿no?, que vamos a estudiar. Bien, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bien. Si recordamos, en nuestro texto anterior habíamos observado cómo es que el pueblo de Israel endureció su corazón, se dejó engañar por el pecado y su corazón se endureció. Y cuando el Señor habló, cuando el Señor dio sus instrucciones, sus mandamientos, ellos se resistieron a hacerle caso, se resistieron a obedecer, a creer en Él. Endurecieron su corazón. Ese endurecimiento del corazón va a traer consecuencias. Y en primera instancia, ellos van a empezar a divagar, van a empezar a ir por la vida sin un rumbo, sin una dirección, como dice una canción, fijo. Y cada paso que ellos daban era un paso hacia el desvío, un paso más hacia su propia destrucción, su propia perdición. En realidad, debido a una transgresión evidente, Dios determinó un castigo para con ellos y andarían errantes a través del desierto por 40 años. Se les negó el acceso, se les negó el participar de las bendiciones de ese reposo terrenal que Dios había preparado para ellos. Me refiero a la tierra de Canaán. ¿Okay? Entonces, lo importante y trascendente que es en la vida del Hijo de Dios el asegurarse de que al escuchar la voz del Señor responda de una forma positiva y favorable en obediencia. En obediencia. De otra manera, nuestros caminos no son seguros. Entonces, el escritor aquí en el verso 12, después de haber hecho este preámbulo de la experiencia del pueblo de Israel, le dice a sus lectores, ¿no?, a los cristianos para quienes el escritor está escribiendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces aquí lo que encontramos es cuál era realmente el
Problema. ¿Cuál era el verdadero problema? Y era, dice el texto, su incredulidad, ¿no? Debido a su incredulidad. Esto es importante que consideremos. ¿Cuán convencidos realmente estamos del Señor? ¿Quién es Dios para nosotros? Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Estamos en el libro de Hebreos y por supuesto que hay una interconexión entre todos estos versos. Por lo tanto, el capítulo 11 del libro de Hebreos, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, nos enfatiza este punto tan importante, tan relevante. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pretendemos, queremos agradar a Dios realmente? Si ese es nuestro deseo, si esa es nuestra voluntad, entonces responderemos a su llamado, responderemos a sus instrucciones, responderemos a sus mandamientos en obediencia. Si no creemos en Él, si no estamos convencidos de su existencia, de su poder, de su majestad, de su señorío, de su soberanía, y no estamos dispuestos a someternos, a sujetarnos a su voluntad, entonces lo único que haremos será someternos a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos. Haremos lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece, y caminaremos nuestros propios caminos y recibiremos el pago y experimentaremos las consecuencias de esa decisión. Y ya vimos en este claro ejemplo del pueblo de Israel, de que hacer eso es una terrible idea. No podemos. Necesitamos estar cerca del Señor y hacer su voluntad. Debemos, para ello, obviamente, creer. El escritor les aconseja y les exhorta a los hermanos cristianos que no haya en ninguno de ellos un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? ¿Qué va a resultar si ese es el corazón que estos hermanos o estos cristianos se esfuerzan por tener? Dice el verso, se van a apartar. ¿Okay? Un corazón malo de incredulidad, lo único que va a resultar será un alejamiento de Dios, un apartamiento de Dios. Y cuanto más lejos estamos del Señor, más triste se pone nuestra existencia en este mundo, más sin sentido, aunque aparentemente nuestra vida esté teniendo sentido, aunque aparentemente estemos disfrutando la vida, aunque aparentemente estemos siendo satisfechos por nuestros éxitos y nuestras victorias, finalmente es eso, solamente apariencia. Porque en lo más profundo de nuestro ser somos conscientes y con una introspección sincera nos daremos cuenta de que hay un vacío que nada de lo que este mundo nos ofrece y nada de lo que hemos podido lograr con nuestras, entre comillas, fuerzas, realmente nos satisface. Así que un corazón malo de incredulidad nos va a apartar del Dios vivo. Y el escritor dice, mirad hermanos, pongan atención en esto, tengan cuidado, consideren seriamente esto. Si hay en ustedes un corazón malo de incredulidad, ustedes se van a apartar, se van a alejar del Dios vivo. Y ese alejamiento va a implicar la pérdida de su salvación. Muchos están predicando afuera que la salvación no se pierde, lo cual es algo lamentable, porque no es una doctrina, no es una enseñanza bíblica. La salvación se pierde debido a la desobediencia, debido a las transgresiones. ¿Ok? Tenemos que trabajar constantemente, continuamente en nuestra salvación. Hemos sido salvados por medio de Jesucristo al obedecer el plan de salvación, el Evangelio, al ser convertidos, al ser bautizados. Hemos sido salvados. Nuestros pecados han sido perdonados
pero necesitamos mantenernos en el camino de la salvación, haciendo lo que tenemos que hacer, trabajando constantemente en construir una mejor versión de nosotros, esforzándonos por ser mejores personas, mejores cada día, en alma, mente y corazón. Vamos a examinar Lucas 24-25, un verso que nos dice: Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos, imprudentes y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En los versos anteriores, lo que ha pasado ha sido la resurrección de Cristo. Verso 23 dice: como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús ha resucitado, pero debido a la dureza del corazón, debido a la incredulidad, debido a los diferentes medios externos que se ponen delante de nosotros, nos ciegan al punto de no querer reconocer las verdades claramente establecidas por Dios en su palabra. El Señor Jesús les había hablado ampliamente acerca de su resurrección. El problema era que o bien no lo terminaban de entender o no estaban dispuestos a, en su mente y en su corazón, a terminar de aceptar estas verdades, ¿no? O por ser tan sobrenatural y tan quizás irreal, ¿no? A pesar de que ellos tuvieron la experiencia de ver a mucha gente durante el ministerio de Jesús levantándose de la misma muerte, el que su maestro muriera y fuera sepultado, lo cegó completamente y no recordaron las palabras del Señor de que Él se levantaría de la tumba. Pero el Señor les dice que debido a su corazón, un corazón lleno de insensatez, tardo de corazón, insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Necesitamos tener cuidado con eso. Los profetas aquí son una referencia a aquellos hombres mensajeros del Señor que hablaron en las páginas del Antiguo Testamento en relación al Mesías, a Jesús, quienes también hablaron acerca de su sacrificio y de su resurrección. Pero ellos se demoraron. Se tardaron en comprender, en entender, ¿no? Ese mensaje. Además, se demoraron también en creer las propias palabras del Señor Jesús de que había de resucitar. Un corazón que se endurece, un corazón malo de incredulidad, es un corazón que está lleno por Satanás. Hechos 5:3 dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese del Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Un corazón malo es un corazón tardo e insensato, pero también es un corazón que Satanás ha llenado. Esto es muy trágico, pero a la vez irónico, porque nos caracterizamos los seres humanos por hacer las cosas difíciles, por aprender de la forma más difícil, ¿no? Queremos aprender con dolor. Había un dicho antes en cuanto a la educación de los niños,
decían que la educación, el conocimiento o la letra entra con sangre. No estoy de acuerdo con esa declaración, con ese tipo de filosofía. Eh, Creo yo que los niños o las personas nacen con todas sus capacidades y más bien los niños tienen que ser estimulados y motivados a amar el conocimiento, a aprender, a conocer, a saber. Necesitamos estimular su mente, ¿no? De tal manera que ellos puedan asimilar la información y no necesariamente a punta de palo, de látigo, de gritos. Los niños pueden amar el conocimiento, ¿no? Y tienen toda la capacidad para asimilar eso. Y a medida que el ser humano va creciendo, sigue todavía un proceso constante de asimilación de información. Pero parece que a medida que vamos creciendo, nos acostumbramos a aprender de la forma más difícil. Y se nos aconseja, se nos dice de qué manera podemos hacer las cosas en términos generales, de todo tipo de cosas me refiero, no necesariamente al aspecto espiritual. Y hay consejo, y hay instrucción, y hay ejemplo, y pasan los días y de repente nos damos cuenta de que la persona a quien aconsejamos, a la que orientamos, tomó una decisión totalmente diferente de lo que se suponía debía tomar debido al consejo que se le dio. Y persiste en querer hacer las cosas a su manera, a su modo, ¿no? Eh, Antes de permitir que el buen consejo, la buena enseñanza, el buen ejemplo llene su corazón, las personas usualmente quieren hacer las cosas a su manera y a la mala manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, estamos permitiendo que el mal o la maldad llene nuestro corazón y sea eso aquello que nos empuje y nos motive a tomar nuestras decisiones. En este texto en particular, Pedro dice a Ananías. Ananías es el esposo de Zafira, un matrimonio que de alguna manera seguramente se movió su corazón para ayudar a los hermanos necesitados como lo estaban haciendo otros, como Bernabé, por ejemplo, quien tomó la decisión de vender una propiedad para ayudar con eso a los hermanos necesitados. Y los apóstoles hicieron los arreglos para que esas contribuciones, después de ser vendidas esas propiedades, a voluntad, ellos lo pudieran distribuir. Parece que Ananías y Zafira también vieron eso y se vieron motivados a ayudar. Sin embargo, ellos en su privacidad tomaron la decisión de quedarse con una parte de la venta de esa propiedad y fueron ante los apóstoles diciendo que la porción la porción que habían ellos llevado era todo lo que era el precio de lo que se vendió, ¿no? Obviamente ahí hay engaño, ahí hay mentira. Y entonces, debido a ese engaño, a esa mentira, ambos murieron, ¿no? Primero Ananías, y Pedro le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Es una forma de decir que Ananías llenó su corazón de maldad, ¿no? Satanás lo único que está determinado a hacer es, como dijo el Señor Jesús, robar, matar y destruir, a causar daño. Cuanto le sea posible, Él lo va a hacer, Él lo va a causar. Causar daño, hacer maldad, hacer sufrir. Y justamente es eso lo que Ananías eh, permitió que le sucediera debido a dejar que la maldad se anidara en su corazón.
Pretendieron mentir al Espíritu Santo, mentirle a Dios. Debido a eso, ellos murieron. Pedro le va a explicar que él tenía todo el derecho a quedarse con la parte que él quisiera, con el total si él quisiera. Pero tenía que ser sincero y honesto, ¿no? Para decir las cosas. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros decidimos vender esta propiedad, pero ahora que hemos hecho la venta, hemos hecho el negocio, creemos que ese dinero lo vamos a usar para nuestras propias necesidades. Si ellos hubieran sido claros respecto a esto, nada les hubiera sucedido. Pero ellos dijeron, esto es todo lo que ganamos por la venta de nuestra propiedad. Y aquí está, mintieron, ¿no? Debemos tener cuidado de que Satanás llene nuestro corazón. Debemos tener cuidado. Además, un corazón malo, ¿okay? Es un corazón vanaglorioso que no es recto con Dios. ¿Okay? Hechos capítulo 8, 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Estas son las palabras que el apóstol Pedro y Juan, ¿no? Los apóstoles, transmiten a Simón, quien unos días o semanas atrás ejercía la magia, ¿no? Y tenía toda la gente pues encandilados, ¿no? Con sus artes. Renunció a esa práctica, pero parece que las señales y los milagros que empezaron a hacer los apóstoles, él nuevamente vuelve atrás y quiere experimentar todos esos reconocimientos, esas gratitudes, esos elogios por lo que anteriormente estaba acostumbrado a hacer. Y posiblemente piensa que al tener el poder del Espíritu Santo, ¿no? Él va a poder nuevamente hacer grandes cosas para lo cual la gente esté allí para reconocer. Dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Un corazón malo de incredulidad es un corazón que no es recto delante de Dios. ¿Okay? Un corazón que no hace las cosas según como Dios las enseña, como Dios las manda. Un corazón malo de incredulidad, además, es un corazón aburrido. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sin una referencia a una escritura del Antiguo Testamento, Pablo dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿no? Se ha llenado de grasa, literalmente. Y un corazón que se llena de grasa no trabaja, no bombea, la sangre no funciona adecuadamente. ¿Okay? Por lo tanto, como que la vida se va reduciendo cada vez más y más y más al mínimo, ¿no? Hasta el punto de llevar a la muerte a la persona con un corazón así. Pero el tener este tipo de corazón engrosado empuja al ser humano a oír con desgano, ¿no? Con cansancio, con aburrimiento, con sueño, los ojos se cierran. No hay esa predisposición y esa voluntad a
comprender, a entender, a saber. No hay esa hambre por el ser alimentado por la palabra de Dios. Hay aburrimiento, hay cansancio, hay sueño, ¿no? Y por supuesto que con un estado de ánimo así, ninguna clase de información se puede asimilar. Por eso cuando tú te despiertas para hacer tus cosas, ¿no? Lo primero que haces es tomar una ducha, asearte, refrescarte, ponerte lúcido, ¿no? Para hacer las cosas que tienes que hacer durante tu día de actividades. Si eres un estudiante, si estás en la universidad o estás en el colegio, ¿no? Eso es importante para dejar todo ese agotamiento, ese deseo de querer quedarse todavía entre las sábanas, ¿no? Ahí en la ducha, y estar fresco y listo para asimilar la información después de un buen desayuno. Bien, el corazón malo de incredulidad, recordando, es un corazón tardo e insensato, es un corazón que ha llenado Satanás, que ha seducido y ha puesto ahí el parásito de la maldad, y este está alimentándose de nuestra voluntad y nuestros buenos deseos y nuestras buenas intenciones, y estamos haciendo cosas que no debemos. Un corazón malo de incredulidad es un corazón vanaglorioso, que no es recto con Dios, ¿okay? Que no hay verdad en él, ¿no? Y un corazón aburrido. Además, es un corazón impenitente, significa que no hay disposición a reconocer los errores. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón no arrepentido, ¿ya? Un corazón que no está dispuesto a admitir, o una persona con un corazón así no está dispuesta a admitir sus errores y a reconocer su necesidad de que alguien lo oriente y lo guíe y le ayude a ser una mejor persona. ¿Okay? Hay muchas personas que se caracterizan por esto. No están dispuestos a reconocer sus errores, sus faltas, sus pecados, ¿no? Al no hacer eso, entonces por supuesto que no van a aceptar la solución o la medicina que Dios les ofrece gratuitamente, lo cual con tan solo extender sus manos podrían beneficiarse de esa medicina y de esa respuesta de Dios al problema del pecado, pero porque tienen un corazón duro y prefieren con orgullo continuar viviendo como lo hacen, atesoran para sí ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es algo que nos hace temblar, esto es algo que nos asusta, pero a personas con este tipo de corazón no les causa ninguna molestia, ninguna incomodidad. Un corazón impenitente o no arrepentido puede llevarnos lejos, lejos de Dios. Así que para superar, hermanos, amigos, para superar la tentación y perseverar, seguir construyendo una mejor versión de nosotros, para seguir construyendo un mejor yo, debemos mantener nuestra guardia y estar alerta a la posibilidad de alejarnos del Dios viviente. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Ponga atención en todos sus flancos. ¿Okay? Ponga atención en todos sus flancos. Esta es una expresión militar, la cual tiene que ver con que el soldado, ¿okay? El soldado esté con todos los sentidos activos para mirar al norte, sur, este y oeste y estar alerta a los ataques del enemigo. Un mínimo descuido en cualquiera de esos flancos puede ser mortal. Puede ser mortal. El apóstol Pablo nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes en esa batalla espiritual que
el cristiano constantemente está inmerso a ponerse toda la armadura de la fe, ¿no? Por lo tanto, tenemos una lucha constante, no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podemos experimentar esa victoria si nos aseguramos de cuidar nuestro corazón. Otros asuntos de los cuales los cristianos deberían tener cuidado, y esto va entrelazado con el corazón malo de incredulidad, hay que cuidarnos de los falsos profetas o los falsos maestros. Tenemos que cuidarnos también de el legalismo recalcitrante, ¿no? Ese que de alguna u otra manera no nos permite llegar a entender plenamente la voluntad de Dios, sino que nos mantiene encasillados, ¿no? En nuestros hábitos, en nuestras costumbres y tradiciones. Tenemos que tener cuidado de las pretensiones, ¿no? De pretender que ya no necesitamos más, que ya llegamos a un nivel, a una estatura, que ya sabemos demasiado, que a mí nadie me va a enseñar, a mí nadie me va a cambiar. Debemos tener cuidado con esa actitud. Debemos cuidarnos también de la codicia, debemos tener cuidado de no ser piedras de tropiezo para otros. Y así, creo que poner nuestra atención en estas cosas nos va a asegurar, hermanos, nos va a asegurar seguir avanzando, seguir perseverantes, seguir esforzados hacia el alcance de ese reposo eterno que Dios tiene preparado. Nuestros hermanos, en el contexto del libro de Hebreos, están seducidos por Satanás y por la mundanalidad o por el judaísmo, ¿no? En el que hay esclavitud, no hay reconciliación, no hay esperanzas, y están pretendiendo, queriendo volver a ese antiguo sistema, ¿no? Que ya el Señor Jesucristo ha clavado en la cruz y que ha sido abrogado y anulado, dejando, por supuesto, abandonando, por supuesto, a Cristo y poniendo en peligro, en riesgo su salvación. Tengamos cuidado con eso. Necesitamos mantenernos al lado del Señor todo el tiempo. Si permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, eran las palabras del Señor Jesús. Así que necesitamos mantenernos adheridos, pegados, unidos a Él todo el tiempo. Es nuestra única garantía de que nuestra vida va a ser una vida diferente, una vida mejor. Si lo abandonamos, ¿a quién iremos? Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Fueron las palabras también de Pedro al Señor Jesús. No podemos ir a ninguna parte, a nadie que pueda garantizarnos estabilidad, esperanza, verdaderas promesas, ¿no? Más que el Señor Jesús. Vamos a dejar esta conversación aquí. Nos faltan todavía considerar un par de cosas más sobre cómo construir un mejor yo. Vamos a hablar en nuestra próxima lección sobre lo importante que es mantener nuestras relaciones fraternales fuertes con nuestros hermanos en la fe. Eso también tiene un poderoso aditivo, vamos a decirlo así, para nuestro proceso de construcción de un mejor yo. Muy bien, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta edición de A Tiempo y Fuera de Tiempo. Espero que lo que hemos compartido con ustedes haya resultado interesante. Para mí siempre es muy alentador el estudiar la palabra de Dios con ustedes y por supuesto saber que allí detrás de
de la pantalla hay personas comprometidas con el Señor y deseosas de vivir, de experimentar esas bendiciones eternas que el Señor tiene preparado para cuando tengamos que partir, salir de este mundo. Pero también disfrutar nuestra vida en este mundo y tener una vida abundante, una vida plena, sabiendo que como cristianos que somos, podemos disfrutar todas estas cosas de la mejor manera. Que el Señor te bendiga, mi amigo, mi hermano, y ten un bonito día. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Esto ha sido A Tiempo y Fuera de Tiempo. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu, para fortalecer tu relación con Dios.